eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Un milagro comienza con lo que uno tiene. Dile a la persona que tiene al lado y dile: tu milagro comienza con lo que tienes. No importa si es poco lo que tienes. Un milagro comienza con lo que uno tiene. Si es poco o es mucho, no importa. Dios lo puede multiplicar. Dios es el Dios de esa multiplicación. A veces no entendemos, pero ¿cómo Dios puede hacerlo? Y quiero invitarte hoy, no trates de entenderlo, simplemente trata de aceptarlo. Voy a predicar acerca de un pasaje que tú has leído muchas veces, que has escuchado muchas predicaciones acerca de este milagro. Por favor, quiero que dispongas tu corazón, porque quizás vas a decir: oh, eso ya me lo escuché, yo ya sé qué va a pasar, pero quiero que estés atento, allí atenta a lo que el Espíritu de Dios va a ministrar en tu corazón. Este es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En Marcos, en el capítulo 6, en los versículos 36 en adelante, dice que los discípulos empezaron a ver que se venía un problema gigantesco, porque había una multitud siguiendo a Jesús, pero ya llevaban 3 días sin comer. Así que ellos vieron un problema de hambre y ese problema era gigante. Y lo primero que leemos en el versículo 36 es que los discípulos le dicen a Jesús: despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Despídelos. Y despídelos es que: oye, Señor, queremos evitar este problema. Queremos hacernos a un lado de este problema. Y lo que están diciendo es: hagámoslo más fácil, despídelos y que ellos miren a ver qué hacen. Pero quiero que nos preguntemos: ¿será que Dios quiere que nos hagamos a un lado de los problemas o que enfrentemos los problemas? Generalmente los hombres, la humanidad siempre quiere hacerse a un lado, evitar los problemas. Queremos recibir, pero ¿sabe? Sin mucho esfuerzo. Entonces, los discípulos dicen: despide a las multitudes. Pero, ¿sabe? Esta es la razón por la cual Jesús en el verso 37 le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Porque la razón es que Dios quiere que nosotros enfrentemos las dificultades y los problemas de la vida. Ahora, los discípulos responden: ¿con qué? Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado esta palabra. ¿Con qué? Compremos un apartamento, una casa. ¿Con qué? Hijo, a estudiar a la universidad. ¿Con qué? Iniciemos una empresa. ¿Con qué? ¿Por qué no compramos un vehículo? ¿Con qué? Y yo quiero decirles: sí, hay muchos. No hay. Pero es que no se trata de lo que tenemos, sino a quién tenemos. ¿A quién tenemos? Quizás has llegado hoy aquí y tu fe está abajo. Estás escuchando este mensaje: oh, sí, esto suena muy bonito, porque la fe está abajo. Pero sabe, a través de este mensaje el Señor quiere levantar tu fe. ¿Con qué?, preguntaron ellos. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Sabe? No tenían suficiente. ¿Sabe? Lo que tenemos es insuficiente. Tendríamos que trabajar meses. ¿Sabe? Si queremos tener una propiedad, nos toca trabajar mucho. Porque no hay suficiente. Pero, ¿sabe? Dios puede convertir lo poco en mucho.
lo insuficiente, Él lo puede convertir en suficiente. Ahora, muchas personas necesitan tener lo suficiente para emprender, para iniciar algo. Pero quiero invitarte, hay momentos en los que emprendemos aún cuando no hay lo suficiente. Iniciamos esta obra de ampliar nuestro templo, de ampliar los lugares de nuestros niños, adolescentes y jóvenes sin tener lo suficiente. Pero creemos firmemente que Dios nos va a respaldar. Creemos firmemente que Dios va a enviar provisión, y a medida que mande un poco más, entonces haremos un poco más, un poco más, un poco más, y un día todos veremos completamente realizado toda esta construcción, y entonces diremos: Dios lo hizo. Dios lo hizo, sí, Dios lo hizo. Dios está con nosotros, aunque no hay suficiente. Pero sabe, Dios con poco se encargará de multiplicarlo. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo dice la palabra. Entonces no hay suficiente, pero Dios lo hará. Entonces, ¿cuánto pan tienen? Esta es la pregunta de Jesús hoy para ti. ¿Cuánto pan tienen? ¿Cuánto tienes? Algunos, no, yo lo que tengo es muy poco. O quizás alguien más, no tengo nada. Pero sabe, ¿cuánto pan tienen? Y entonces tenemos 5 panes y 2 pescados. Por allí en el Evangelio de Juan, Andrés, uno de los discípulos, dice: Señor, pero esto, ¿qué es para tanta gente? ¿Esto de qué serviría si somos tantos? Y quizás tú dices: ¿de qué serviría esto que tengo? Si hay tanto que pagar, tantas deudas, hay tantas cosas que hacer. ¿De qué serviría? Pero recuerda, este mensaje es que lo que nosotros tenemos está en las manos del Señor. Está en las manos de Él. Dios lo multiplicará porque Dios lo puede hacer. Entonces, muchos en lugar de bendecir lo que tienen, maldicen lo que tienen. ¿De qué sirve esto? Es lo que Andrés dice. Entonces, en el siguiente verso, Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Atención, Jesús empezó a bendecir lo insuficiente. Y sabe, cuando la multiplicación comienza, cuando nosotros empezamos a bendecir lo insuficiente. Cuando tú estás agradecido y dices: esto es poco, es un mínimo, Señor, pero te doy gracias. Y sabe, cuando somos agradecidos, Dios empieza a bendecir y a multiplicar. Pero cuando somos desagradecidos, jamás verás multiplicación. Jamás verás multiplicación. Algunos, no, es que ese pinche carro que tengo, mire, todo estartalado, hasta que se le caen las puertas. Dale gracias a Dios. Esa familia que me tocó, dale gracias a Dios. Ese esposo que me tocó, dale gracias a Dios. Por todo y en todo tiempo. Jesús levantó lo insuficiente y lo bendijo. Levanta lo insuficiente y bendícelo. Da gracias a Dios. Sea agradecido con Dios. Ahora, luego dice que a medida que partía los panes, partía el pan en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Así que cuando se partía el pan, ¿sabe?
entonces se empezó a multiplicar. ¿Sabe? Las circunstancias de la vida a veces nos parten. A veces las circunstancias de la vida nos quebrantan. Porque son tiempos dolorosos, son tiempos de prueba y como que parten nuestra vida. Y yo quiero que sepas que cuando vienen estas circunstancias y sientas que te está partiendo alguna situación, ¿sabe? Algo va a pasar. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Algo va a pasar, algo va a suceder. Espera en el Señor, porque el quebranto no es para destrucción, sino para bendición. Entonces, cuando empezamos a ser agradecidos, la unción de multiplicación se activa. Cuando hay gratitud, la unción, ¿sabe?, de multiplicación se activa. Y cuando tú sientes que las situaciones de la vida te están partiendo, tienes que pensar, ¿sabe? Dios está obrando a mi favor. Dios está haciendo algo en el terreno espiritual. Esto no es para mi destrucción, esto es para mi bendición. Algo va a pasar. Algo va a suceder. Y entonces a medida se los da a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente, y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Verso 42, todos comieron cuanto quisieron. Todos se saciaron. ¿Sabe? Jesús puede convertir lo insuficiente en suficiente. Lo poco que tú tienes, Él lo puede multiplicar. Sé que hay una lucha allí interna entre ustedes. Sé que hay una lucha. En el servicio anterior también veíamos con mi esposa la lucha que hay internamente. ¿Cómo que lo poco se puede convertir en mucho? Quiero contarles. Hoy, después de muchos años de vivir muchas situaciones, y a veces cuando pienso en las situaciones, en cuánto ganaba cuando era un empleado allí secularmente, trabajaba secularmente, y digo, Dios, ¿cómo lo hice? Pero miro a los cielos y digo, yo no lo hice, tú lo hiciste. Yo no sé cómo sucedió, pero tú lo hiciste. Porque Él convierte. Yo digo, Dios, si la gente supiera cuánto ganaba, era tan insuficiente, pero Dios lo convirtió en suficiente. Sé que luchas por entender esto, pero no trates de entenderlo. Simplemente hoy, ¿sabe? Tienes que creer por la fe en Jesucristo que Él lo hará. Esto será que a través de los días, un día te sentarás para decir, no sé, Dios lo hizo. Dios convirtió lo insuficiente en suficiente. Te lo puedo asegurar. Estoy aquí enfrente de ustedes para decirle, es un testimonio de lo que Dios hace, y Dios convierte lo insuficiente en suficiente. Todos comieron cuanto quisieron. Yo creo que los discípulos, oye, pero ¿de dónde sale comida? ¿De dónde sale? Pero si eran 5 panes, 2 peces, ¿de dónde? ¿Cómo que seguimos repartiendo? ¿Cómo que seguimos dando? ¿Cómo lo hizo? Pero ahora quiero decirles que Él convierte lo insuficiente en suficiente. Pero no solamente eso, sino que Él lo convierte en sobreabundante. Lo insuficiente en suficiente y en sobreabundante. Porque nos dice el verso 42 que quedaron saciados. Pero en el 43 dice, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de panes y pescados. Lo insuficiente en suficiente y en sobreabundante. ¿Cuántos necesitan esto? Un total
de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Quiero que puedan ver. 5,000, ¿pero de dónde? Esa no era la pregunta. ¿De dónde? ¿Y sobró? ¿Saciados y se sobró? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que hace de lo poco, lo puede convertir en mucho. Un milagro comienza con lo que uno tiene. Así que hoy puedes decir, Señor, tengo poco talento, Dios lo puede multiplicar. Tengo poco dinero, Dios lo puede multiplicar. Oh, tengo muy poco, Dios lo puede multiplicar. Tengo poco trabajo, Dios lo puede multiplicar. Tengo pocos clientes, Dios los puede multiplicar. Tengo poca sabiduría, Dios la puede multiplicar. Porque el que quiere sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reprocho le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar que va para un lado y para el otro. Es creyendo. Ahora, clamamos con mi esposa para que la palabra penetre tu corazón. Porque a causa del corazón endurecido, la palabra no penetra. Queda por encima, ¿recuerdan? Y el enemigo viene y la arrebata. Y no queremos que esta palabra quede encima. Queremos que esta palabra penetre tu corazón. Ahora, Jesús despide a la multitud y se queda con los discípulos. Y los de las multitudes a veces vienen por pedazos, pero con los discípulos son los que van a recoger. Tú haces parte de los que se quedaron, ustedes hacen parte de los que el Señor está formando. Tú haces parte. Porque los que forman el Señor el carácter, esos son los que van a recoger. Otros vienen por el pedazo. Un milagro. Necesito un milagro. Vienen por el milagro. Y Dios hace milagros. Y vienen por su pedazo y se van. Pero los que quieren recoger, los que quieren no solamente que el Señor les dé lo suficiente, sino lo sobreabundante, entonces se quedan. Ahora, cuando vemos los milagros, sentimos gozo. Hay alegría. La fe crece. Si en ese mismo instante tú estás esperando una respuesta del Señor y llega a casa y te dicen, Dios contestó. Dice, estoy esperando ese empleo hace muchos meses y ya me dicen, el empleo es tuyo. Mañana empiezas a trabajar. Y te llaman del banco y te dicen, tu deuda está cancelada. La fe sube, hay gozo, hay alegría. Pero sabe, hay tiempos en que después de ese milagro, que la fe está arriba, algo inesperado sucede. Aquí en el siguiente versículo dice, inmediatamente después a ese milagro de la multiplicación, ese milagro de la bendición, algo pasó. Vino una tormenta en la vida de los discípulos. Y quizás después de ver la gloria de Dios, la mano de Dios, y de repente llegan al trabajo, su contrato es cancelado. Dios, ¿qué pasó? Un reporte médico malo. Dios, ¿qué pasó? Y algo sucede, algo inesperado viene. Ahora, inmediatamente después, a ver la gloria de Dios, pero dice que Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Tome su pedazo y váyase a casa. Pero con los discípulos
con aquellos que han visto la mano de Dios, la gloria de Dios, que Él los está formando. Jesús insiste y los mete en esa barca y los mete allí en el lago y empiezan a cruzar, y una gran tormenta se levanta. Y sabe, porque Jesús está formando su carácter. Los que son formados por las manos del Maestro, por el arquitecto perfecto, ¿sabe? Esos, los que quieren ver esa sobreabundancia, que lo insuficiente se convierte en suficiente y en sobreabundante, ¿sabe? Pasarán por una formación del carácter, por el taller del Maestro. Ahora, ¿cuántos quieren pasar por el taller del Maestro? Pasar por el taller a veces duele. Cuando el escultor está tallando una imagen, está cincelando, y duele, y a veces te duele, pero al final dice, me veo súper bien. Ahora, a veces queremos que las cosas vengan sin sentir dolor, sin pasar por tempestades, por tormentas. No, queremos que todo sea mucho más fácil. Ahora, aquí hay personas que han pedido, Señor, necesito paciencia. ¿Alguien necesita paciencia? Creo que muchos necesitamos paciencia. Mire yo cómo quedé, ¿cierto? Entonces, necesitamos paciencia. Entonces, pero la Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Pero ¿cuántos quieren tribulación? Se acabaron los amenes. Porque la tormenta, la tempestad es el taller donde nos forma. Hay muchas cosas que no recibiremos mientras estemos en la bendición. Hay cosas que jamás recibiremos mientras estemos arriba. Hay cosas que jamás recibiremos mientras estemos en la multiplicación. Pero cuando vienen las tempestades y las pruebas, muchas cosas recibiremos en nuestro carácter y en nuestra vida. Verso 48 dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. ¿Sabe? Jesús vio que estaban en problemas. Jesús sabe que estamos en problemas, que tenemos dificultades, que estamos remando con dificultad, que hay situaciones de nuestra vida. Y muchos dicen, Señor, haz algo. Dios lo está haciendo. Aunque no lo veas, Dios lo está haciendo. Y muchas personas, no, es que a los cristianos no les pasan cosas malas. No, ¿sabe? Los cristianos también atravesamos por muchas tormentas, por muchas tempestades. O a veces dicen, oye, asocian, está en una tempestad, le está pasando esto a causa del pecado. Algo hizo para que le venga eso. Si algo sucede al pastor, ¿en qué estará el pastor? Porque asociamos todo al pecado. Pero las tormentas y las tempestades de la vida no es porque hayamos pecado, sino porque Jesús insiste en meternos para formar nuestro carácter. Porque, ¿sabe? Otros dicen, ¿sabe? Es que Dios le pasó la cuenta de cobro por ese pasado sucio. No, cuando venimos a Cristo, todo eso quedó atrás. No es que le pasó la factura. No. El Señor ya lo olvidó y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. No es que nos esté pasando la cuenta de cobro. Entonces, eso es lo que piensan muchos, pero el Señor está formando nuestra vida. Así que ¿cuántos dan gracias al Señor por las tempestades? Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere escuchar de los discípulos? Y es que el mismo Dios
que bendice y multiplica panes y peces, es el mismo que sana, es el mismo que provee, es el mismo que restaura, es el mismo que levanta. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarle? Que en medio de la multiplicación y la bendición, Dios está presente. En medio de la tempestad, Dios está presente. El Señor está con nosotros, en medio de las pruebas, pero también en medio de la bendición. Entonces el pueblo hebreo salió de Egipto y entonces ellos vieron el mar rojo que se abrió. Ellos danzaron allá al otro lado, vieron cómo todo el ejército de Faraón quedó en el mar, murieron cuando las aguas regresaron. Y entonces allá la hermana de Moisés cogió la pandereta, empezó a danzar. Todas las mujeres danzaron, hicieron una gran fiesta, pero pasada la fiesta, lo único que vieron fue tierra, un desierto. Inmediatamente después de ver la gloria de Dios, llegó el momento del desierto. Y es difícil, pero Dios va a formar nuestro carácter. Y ese mismo Dios que abrió el mar es el mismo Dios que los va a sustentar en el desierto. El mismo Dios. Entonces, la fe está arriba, pero inmediatamente el pueblo hebreo, ¿qué hizo? 3 días después, la fe estaba abajo. Mejor que no nos hubiera sacado de Egipto. Mejor es regresar. Nos trajo aquí al desierto a morir. Y muchos dicen, ¿sabe? Dios está haciendo esto para destruirme. No, Dios lo que está haciendo es para construir en tu vida. Esto no es para destruir. Esto es para bendecer. Ahora, dice que a eso de las 3 de la madrugada, ¿alcanzan a leerlo? A eso de las 3 de la madrugada, ¿cuántos saben que al Señor le gusta madrugar? A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando estamos en tormentas, cuando estamos en medio de la tempestad, Jesús se acercará a nosotros. Él se va a acercar muy temprano. Pero a mí me gusta el siguiente versículo. Mira lo que dice. Jesús les habló de inmediato. ¿Cómo fue la prueba? De inmediatamente después de ver la gloria de Dios vino una prueba. Ahora, ¿cómo les habla Jesús? De inmediato. Y Jesús nos hablará de inmediato. Ahora, Jesús se acercó y dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahora, tenemos que aprender a entender la presencia de Dios. ¿Cómo es su presencia? La presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando los discípulos vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas, ¡un fantasma! No lo reconocieron. Y muchas veces los cristianos, nosotros, en medio de nuestras pruebas, no lo reconocemos. Hay que aprender a reconocer su presencia. A veces la presencia de Dios no solamente viene envuelta en bendición. La gente dice, no, es que si es bendición, sé que la presencia de Dios, pero a veces no será simplemente en bendición. Habrá tiempos de consolación. Habrá tiempos de compañía. Habrá tiempos que tú no te vas a sentir solo, que te vas a sentir abrigado. Es reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. Ellos no le reconocieron en ese momento, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús, en medio de las pruebas, nunca nos va a abandonar, nunca te va a dejar. El Señor no nos abandona, Él lo prometió: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros a través de su maravilloso Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice aquí: no tengan miedo, no tengan temor, tengan más bien ánimo. Yo estoy aquí. Tierra deseable. No tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Jesús no dijo yo estaré. Yo estuve. Yo estoy aquí. Y el Señor está aquí y está contigo. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo percibas, aunque no te pase electricidad de arriba abajo, el Señor está aquí y está contigo. ¿Cuántos pueden decir no temas? Ten ánimo. Yo estoy aquí.
La persona que tienes al lado está aquí. ¿Amén o no? ¿La puedes ver? Sí, está aquí. Jesús está aquí. Está con nosotros. Y entonces dice que Jesús subió a la barca y el viento se detuvo. Un día tú le pediste a Jesús que subiera a tu barca. Nuestro corazón es la barca. Y sabe, el viento se detuvo. Pero ellos estaban totalmente, ¿qué? Asombrados. Porque todavía no entendían el significado de los milagros, del milagro de los panes. No entendían. Vuelvo y le repito, no se trata de entender, sino de aceptar. No entendían. ¿Pero por qué no entendían? Porque su corazón estaba demasiado endurecido para comprenderlo. A veces la gente les cuesta palabras como esta, en donde hablamos de insuficiente, que se convertirá en suficiente y en sobreabundante. No lo pueden entender, porque sabe, la palabra no penetra. Eso es la obra del enemigo, que la palabra de Dios no penetre, que tu corazón siga endurecido. ¿Qué endureció nuestro corazón? Muchas situaciones de la vida, muchas cosas del pasado endurecieron el corazón. Pero sabe, hemos clamado al Señor para que cada domingo, cuando tú llegues a tierra deseable y el sembrador lance la semilla, caerá en una tierra que está lista para dar fruto al 100 por 1. Tu corazón no estará más endurecido. Y lo único que necesitas hoy saber es que Jesús está con nosotros en los tiempos de bendición y multiplicación, pero también estará con nosotros en los tiempos de tormentas y de tempestad. Él estará siempre con nosotros. No teman, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Él no se ha ido, Él está aquí. Él está con nosotros. Él va en tu barca. A veces como que sentimos que se durmió. A veces como que no nos habla. Pero quiero decirte, aunque el agua te suba hasta el cuello, recuerda que esa barca no se va a hundir, porque el que va contigo se levantará por ti. Aleluya. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.